Un poco pensar cuál es la presencia de la fe, de la religión, en medio de la sociedad, y voy a hablar sobre todo de nuestro contexto, voy a hablar de Occidente, voy a hablar de Europa, voy a hablar de España. Y si la fe, que es la pregunta que nos deberemos de hacer ahora al principio y intentar contestar al final, si la fe hoy tiene algo que decir a la experiencia, tanto personal como comunitaria, de las personas que conforman estas sociedades plurales y complejas en las que vivimos hoy en día. Una primera cosa a la hora de introducirnos, y que yo creo que Ricardo ya lo decía en inicio, no crean que vivimos, recuerden eso que llaman globalización, mundialización, en contexto francés, no crean que vivimos en un mundo donde la religión es algo marginal. En la mayoría del mundo, lo religioso ocupa un lugar central, protagonista. Y además tenemos que pensar el mundo, fíjense bien, les voy a decir, no piensen en países, piensen en lo que son las grandes concentraciones de población. Hoy hay ciudades o grupos de ciudades que están creciendo mucho. Vamos a pensar en Asia todavía, excepción entre paréntesis de China, que no es pequeña la excepción. Hay religión, experiencia religiosa, en África también. Si piensan en América, hay grandes concentraciones de población, Vancouver, toda la zona del oeste de Norteamérica, donde también lo religioso está presente. Estados Unidos también es un lugar donde la religión está presente. Podríamos decir que la situación que estamos viviendo en este momento de crisis, de pérdida de fuerza de la religión, de la fe en medio de la sociedad, es algo que está bastante acotado en Occidente. Y piensen ustedes, cuando hablamos de Occidente, Europa, entre comillas, la vieja Europa, piensen ustedes en el subcontinente australiano, piensen ustedes también en Norteamérica, en concreto en Canadá. En el resto del mundo hay experiencia religiosa, con más o menos intensidad. Hay dos nombres que van a salir ahora en estas palabras que os voy a dirigir, que son importantes a la hora para pensar, acercarse a esto de la secularización. Uno es Peter Berger, que ha muerto recientemente, sociólogo de la religión, y otro es Charles Taylor, también sociólogo de la religión. No ha muerto, pero tiene una edad ya bastante avanzada, 86, 87 años, creo, ¿no? Peter Berger, que ha estado pensando estas cosas durante mucho tiempo, ya desde la década de los 50, hará cosa de 10, 15 años, sitúense, final del milenio, año 99, inicio de la anterior década, de los 2000, dijo algo que, para que se haga una idea, le hizo repensar bastante todo lo que había venido trazando durante 40 años. Peter Berger vino a decir que la idea de que vivimos actualmente en un mundo secularizado es falsa. Leo textualmente. El mundo de hoy, con algunas excepciones, es tan furiosamente religioso como siempre lo ha sido, incluso en mayor medida en algunos lugares. Esto significa que muchos de los trabajos que se han articulado en la segunda mitad del siglo XX como teoría de secularización son, en esencial, erróneos. Y él reconoce con una gran honestidad intelectual que él estaba en un error en todo lo que había pensado desde los años 50-60. La idea clásica de la secularización era la siguiente. La modernización, aquello que nos señalaba en la introducción Ricardo, que empieza en el siglo XVIII, habría conducido al ocaso de la religión, tanto en la sociedad, a nivel comunitario, como en la conciencia de los individuos. Pues bien, Peter Berger lo dice en el año 99 y hace poco en una obrita editada en Sígueme, la religión en los altares de la modernidad, que es una obrita bastante recomendable, también lo dice. Hoy en día ese opacamiento general de la religión no es tan claro.
Hay que pensar, por una parte, en el caso de Europa Occidental. Y pondríamos entre paréntesis el caso español. Pero bueno, en esto en España, ya saben, como en casi todo, hemos llegado tarde. Y quizá lo que está pasando es más abrupto precisamente porque hemos llegado tarde y el proceso se ha acelerado más y más. Recuerden, este año 18 vamos a cumplir 40 años de la Constitución, con todo lo que acarrea respecto al lugar de la religión, en concreto de la fe cristiana, católica, en medio de la sociedad. Y este año 18 también vamos a celebrar 50 años de mayo del 68, la Revolución de mayo del 68, ¿no? Y luego habla también del caso de Estados Unidos, donde dice que eso de la secularización no es, desde luego, tan evidente. Lo que explica Berger viene a decir que en Estados Unidos la confesión religiosa no es tanto un algo heredado cuanto un algo elegido. Y ese componente de elección, que ya indica cierta madurez, indica cierto crecimiento, haría que la elección religiosa tenga mayor solidez que la heredada. Ustedes piensen, la mayoría de los que estamos aquí en la sala, de quién hemos recibido la fe, a quién hemos oído hablar de Dios en la vida, por vez primera, sobre todo a nuestros padres. Tiene un componente de herencia familiar muy importante. En Estados Unidos la situación no es así. Las iglesias se eligen más y, por tanto, esa elección hace que la experiencia religiosa sea algo más sólido. Y luego habla Peter Berger habla de una subcultura internacional y se refiere a élites que han recibido una educación superior en el ámbito de las ciencias sociales en centros superiores occidentales que vendrían a representar otro polo de secularización. Aquí pondría entre paréntesis aquello de mayo del 68. Esa élite, que es una élite formada en centros superiores, una élite que ha tenido y tiene hoy en día todavía alguna responsabilidad en el gobierno común, en la política, esa sería un factor también de secularización muy importante. Miren, cuando estaba preparando esto, hará cosa de 2 semanas o así, miré por curiosidad los currículums de ministros de Educación en España en los 80 y primeros 90. Es decir, los responsables ministros, secretarios de Estado que hicieron las reformas educativas, las primeras de la democracia, que desarrollan la Constitución. Pues bien, dense cuenta, todos menos uno, y estamos hablando de un grupo de unas 8 o 10 personas, se habían formado en centros católicos. Sin embargo, en la aplicación de sus políticas hay un marchamo claramente secularizante. El primer apartado a través del que voy a desarrollar la exposición se refiere a la situación de la dimensión religiosa en Occidente. Bien, saben ustedes que la Constitución, cuando se refiere a la libertad religiosa, utiliza un término concreto. A confesionalidad. Pues bien, yo creo que más que a confesionalidad, que sería bastante deseable que el Estado la practicara y fuera una realidad en las políticas públicas, vivimos en una situación de laicidad pública. ¿Me explico? ¿En qué consiste esto de la laicidad pública? Fíjense bien, a poco que tengan el oído pegado a los medios de comunicación, entre paréntesis, televisión, entre paréntesis, radio, entre paréntesis, incluso Internet, que ya va cobrando cada vez, la información a través de la vía digital va cobrando cada vez más importancia, nos daremos cuenta que hay un intento que puede ser explícito y que puede ser también implícito de acantonar todo lo que tiene que ver con la religión y con la fe en la interioridad. Lo que suelen decir es un asunto privado. Estamos en medio de la sociedad, los creyentes somos ciudadanos, evidentemente, como los demás,
pero todo lo que tiene que ver con nuestro ser o explicitar religioso tiene que permanecer en el fuero interno. Y en esto hablo desde lo que pueden ser opiniones respecto a temas que afectan a la cosa pública hasta elementos como pueden ser la expresión pública de la fe. Y hay que darse cuenta de que todo esto lo estamos viviendo en una situación de cambio y de crisis de la democracia, particularmente acentuada desde que empezó la crisis económica hace 10 años, años 2007-2008. Esa crisis económica ha sido también un aldabonazo en el tema político. Y me explico. En España piensen en todo lo que viene a partir del 15M, el surgimiento de las nuevas fuerzas políticas, la pérdida de importancia de votos de las fuerzas políticas clásicas, del bipartidismo casi perfecto que existía hasta el año 2014-2015, y esto también ha supuesto un aldabonazo en la sociedad. ¿Por qué? Porque yo creo que ha tenido un efecto positivo. Les voy a decir por qué. Porque hay mayor inquietud en los ciudadanos por el asunto político, por la cosa pública. El aldabonazo ha sido quizás económico, el punto de arranque, pero también ha afectado a más cosas. Y también, cómo no, a el puesto de la religión en medio de la plaza pública. Y fíjense, en esto no tenemos que ser nada optimistas. Solo hay un partido político donde los cristianos tienen una corriente, que es el Partido Socialista, y yo creo que esa corriente va camino de la disolución por la postura de la dirección actual del partido, y luego los otros partidos políticos no crean que tienen un discurso elaborado sobre la presencia de la religión en la sociedad y qué aportación puede dar a la experiencia de gestión del bien común. ¿Qué pasa? Pues que los cristianos nos tenemos que preguntar lógicamente si podemos decir algo, que yo creo que es evidente que sí, en la plaza pública, sobre la economía, sobre la sanidad, sobre la educación, sobre la infraestructura, sobre la gestión de la sociedad del bienestar. Y también tenemos que pensar, cómo no, y creo que es muy importante, y por eso la temática de las jornadas de este año es, yo creo que muy buena, de qué modo podemos decir algo con significatividad en medio de la sociedad. Una pregunta que nos podemos hacer es si nuestra misión es cristianizar la sociedad. Y pongan entre paréntesis aquello de cristiandad. Y yo la contestación es rápida, no. O sea, no tenemos que buscar otro régimen de cristiandad. Y peculiarmente aquí en España. Recuerden que hasta el año 76, en las monedas, el jefe de Estado lo era por la gracia de Dios. Es antes de ayer esto. Recuerden que el Estado tenía una confesionalidad incluso desajustada con las sociedades del entorno y que esto fue antes de ayer. Intentar buscar una restauración de aquello yo creo que puede ser contraproducente, porque por un lado puede añadir más virulencia a lo que vivimos alrededor y por otro lado supone no estar situado en el tiempo en el que vivimos. Dice un pensador francés, Émile Poulat, que los cristianos no tienen ninguna razón para desesperarse mientras no confundan la virtud de la esperanza con algunas formas que pueden adoptar sus ilusiones. Reconquistar el mundo, rehacer cristianos a nuestros hermanos, instituir una nueva cristiandad o profetizar la catástrofe. No estamos en eso y no deberíamos de estar en eso. En lo que sí deberíamos de hacer un esfuerzo es en tomar en conciencia de la nueva situación en la que vivimos. Darnos cuenta sin ningún dramatismo que hoy en día lo cristiano, la fe, tiene una presencia en la sociedad, no cabe duda, pero ya no tiene una influencia ni radical como tenía entonces, ni en la sociedad, ni en el comportamiento de las personas, ni podemos enfrentarnos con el contexto de una modernidad ya triunfante
una posmodernidad, como hablaremos después, porque eso es poco menos que luchar contra los molinos. No. Hay dos extremos donde tenemos que pensar también este tema, ¿no? No condenar la modernidad, sino pasar por la prueba de la modernidad. Hay que distinguir entre dos términos, la culturación de los cristianos en el mundo actual y la inculturación de los cristianos al mundo moderno. Bien, ¿qué supone la culturación? La culturación supone, como poco, dar por buena la cultura moderna en un intento de acomodar el mensaje al lenguaje y a los valores de la vida actual, y la inculturación supone que esa sociedad de la cultura, en esa sociedad por los cristianos, supone que esa sociedad y esa cultura precisan de la savia cristiana, siendo esa sociedad y esa cultura dejadas a sí misma algo perverso o algo radicalmente imperfecto. Como siempre, los extremos se tocan y son contraproducentes. ¿Por qué? Porque aquí nos movemos entre el riesgo de la fusión, y me atrevería a decir entre paréntesis, de la disolución, que eso puede ser la tentación de confundirnos con el paisaje de la sociedad en la que vivimos y vivir como si la fe no tuviera un elemento diferencial respecto a nuestra vida cotidiana, a nuestra experiencia cotidiana, o el otro extremo, el uno disolverse, el otro el gueto y la barrera, que es esconderse y separarse de la vida cotidiana, de la experiencia cotidiana de las personas. Y en ese riesgo siempre la cabra tira al monte y solemos tirar a un dogmatismo que se encierra en sí mismo, que se curva en sí mismo y que impide el desarrollo de una experiencia de la fe en sociedad. Por tanto, en este sentido yo creo que hay que pensar y darse cuenta de que vivimos en una sociedad, en sociedades complejas y plurales. Y esa complejidad y esa pluralidad son un reto a la hora de vivir la fe, sin lugar a dudas. Hoy en día, y piensen que ya el muro de Berlín, estamos próximos a celebrar el 30 aniversario de la caída del muro de Berlín, hay un paradigma económico que ha triunfado. Piensen que solo hay dos países oficialmente no capitalistas, que son Cuba y Corea del Norte. China es capitalista, vaya si es capitalista, y que el paradigma político en el que se mueve hoy la sociedad es el liberalismo. Hay un liberalismo que puede tener un acento de izquierdas y hay un liberalismo que tiene un acento de derechas. ¿Ese liberalismo de derechas? Pues es todo lo que viene con el imperativo de la economía, lo que oíamos el mes pasado cuando Javier Fuertes nos hablaba de la economía, ¿no? El triunfo del liberalismo de mercado, de la economía de las finanzas, del buen vivir, del hedonismo, el materialismo como motor de la experiencia vital de las personas, de las sociedades. Bien, eso parece que está claro. Y luego hay un liberalismo de izquierdas, bien, que es el liberalismo que tiene que ver con las costumbres, el libertario, que tiene que ver con la vida personal, con la experiencia de la vida sexual, con el tiempo de ocio, etc. Tanto como uno como otro, ¿qué tienen en común? Individualismo. Es decir, una persona curvada sobre sí misma. Y es ahí donde también lo oíamos el mes pasado, cuando oíamos hablar de educación, donde tenemos que pensar si en cierto sentido la experiencia cristiana tiene algo que decir a esa selva liberal individualista. Y yo creo que en este sentido tiene algo y bastante que decir. Lo oíamos el mes pasado, no me voy a repetir mucho, ¿no? En clave educativa, hoy la fe puede hablar de la fragilidad. Hoy las personas, y a poco que pensemos en nosotros mismos y en la gente que nos rodea, vivimos en un prometeísmo falso, en una omnipotencia muy falsa del yo,
un yo curvado hacia nosotros mismos que cree que es capaz de todo, pero que tiene muy poca tolerancia al fracaso, a la imperfección y a la finitud. Y nuestra fe, piensen en el crucificado, piensen en la debilidad, puede reivindicar la fragilidad como algo que va asociado a nuestra humanidad. ¿Qué decir de la gratuidad? ¿Cuántas veces cuando alguien ve un signo gratuito alrededor, en nuestra cultura, digo, desgraciadamente, sospecha? Y si el ser humano tiene algo grande, es que puede ser alguien gratuito, alguien que no se mueva por los criterios del beneficio, de la recompensa, del máximo aprovechamiento de los demás y de la realidad, ¿no? El amor como un aspecto central de la fe, y el amor frente al hedonismo del placer, instantáneo, rápido. Y ahí pensemos en la calidad de nuestra vida interior, fíjense lo que les digo, de nuestras relaciones con los demás, fíjense lo que les digo, y de cómo algo tan sencillo muchas veces como el conversar ha perdido el valor que tenía antes. Estamos al móvil, estamos al run run de nuestra cabeza, estamos muchas veces pensando en lo que ha pasado alguna vez y en lo que tenemos por delante, pero pocas veces tenemos tiempo para pensar, conversar. El valor de la utilidad frente al utilitarismo. El hombre como fin. El hombre no es un medio. Y por último, la debilidad que representa la utopía cristiana frente a la pretendida fortaleza que nos vende el individualismo triunfante. Yo siempre digo que para pensar esto, un lugar ideal, y del que tenemos experiencia todos, porque todos los días vemos publicidad. La publicidad nos vende utilitarismo, no nos vende muchas veces utilidad. Piensen en la cantidad de veces que nuestras casas están llenas de cacharros que no sirven para nada. Piensen en el consumismo muchas veces que mueve, especialmente ahora que venimos del tiempo de Navidad, nuestra vida. Claro, esto nos tiene que mover a ver si en la fe, si en la experiencia de lo cristiano, los conceptos, la doctrina nos lleva a la experiencia. Y me explico. Muchas veces ha habido un primado, y está mal que lo digan estas paredes, pero estas paredes, aquí piensen en todo lo que representa la Escuela de Salamanca, es un buen vector de cómo la teoría y la práctica pueden ir pegadas. Y una buena teoría lleva a una buena práctica. Y me explico. La buena doctrina lleva a la buena práctica. La fe lleva a una práctica de la caridad. Y yo creo que eso es una fuerza de transformación que tiene mucha potencia en clave personal y social. Bien, el segundo apartado, y quizás el más complejo de la exposición, es el de qué entender por religión. Charles Taylor, en la versión española, ya saben que la ha editado en Gedisa, Barcelona, La Edad Secular, de la página 700 habla de lo que entiende por religioso. Ahí he puesto entre paréntesis David Martin porque lo cita y lo toma casi textualmente de él, ¿no? Taylor dice que por religioso designa el reconocimiento de un nivel de realidad que sobrepasa el mundo observable, que es conocido por la ciencia, y un nivel de realidad al que son asignados significaciones e intenciones que completan y trascienden las que provienen del reino puramente humano. Bien, vamos a descomponer un poco, ¿no? Piensen ustedes
que en cierta manera vivimos en un inmanentismo bastante radical, en la inmediatez de lo dado. Y más aún cuando la ciencia, en todo lo que ha sido el devenir siglo XVIII, pero podríamos hablar desde el siglo XVI, desde la era de los descubrimientos, la ciencia ha triunfado. El que les habla tiene 40 años. Yo, cuando me pongo a pensar en nuestro día a día hoy, piensen, por ejemplo, en lo que es el smartphone, los teléfonos que llevamos en el móvil y la cantidad de cosas que aparentemente no solucionan, pero es una herramienta de trabajo formidable. Esto era inimaginable hace 20 años. Piensen ustedes también hoy en día en la gran capacidad de movilidad que tenemos. Viajar hoy es fácil, sencillo. Yo hace 30 años pensaba en el avión y era algo, primero, muy caro y segundo, que tenía una conectividad mucho menor de la que hay ahora. Piensen en el AVE, piensen en las comunicaciones. La ciencia ha triunfado, aparentemente. Es decir, podríamos, citando aquella canción de los Celtas Cortos, tranquilo majete en tu sillón, porque, bueno, vivimos en una sociedad donde ciencia, estado de bienestar, la protección social que tenemos, los hospitales, la educación, las pensiones, han sido conquistas que hace 50 años eran bastante inimaginables. Aparentemente, en lo dado, en lo inmanente, en lo finito, deberíamos de estar bastante tranquilos y contentos. Ahora bien, ¿necesita el hombre de la trascendencia? ¿Necesita el hombre de Dios? ¿Hay un algo en nuestro interior que postule esa necesidad de trascendencia? Yo creo que sí, que es evidente. La religión quizás haya perdido importancia, quizás haya perdido valencia en lo público, pero todos necesitamos creer y todos creen en algo. Cuando habla de qué quiere hacer con esos, en la edición española este libro yo creo que tiene en los 2 tomos más de 1000 páginas. Y cuando Charles Taylor habla de lo que quiere hacer en el libro, él viene a decir que quiere pensar en que si la religión tiene algún destino hoy, si la religión sirve para algo, si la religión es algo que puede contribuir a la vida de las personas y a la vida de la sociedad. Y, lógicamente, cuando piensa en la religión, primero, la religión, la experiencia religiosa, supone la creencia en una realidad trascendente. Piensen, no pongan el nombre de Dios, pero piensen en algo que va más allá de nosotros y de la experiencia de realidad que tenemos. Y luego, en segundo lugar, y esa palabra la he puesto ahí destacada en la diapositiva, también la experiencia religiosa aspira a una transformación que vaya más allá de lo que aparentemente es la plenitud humana ordinaria. Y aquí nos tenemos que dar cuenta de que esto de la plenitud humana es un término que hay que poner también entre paréntesis, porque parece insuficiente, ¿no? Piensen ustedes, hoy en día, me atrevería a decir, piensen ustedes hoy, además es tiempo, estamos en enero, vuelta al gimnasio, ¿no? Vuelta, buenos propósitos, ponerse en forma, recuperar el tiempo perdido, intentar ser más buenos, etc. Bien, en todos, seamos religiosos o no, hay un deseo de mejora, de plenitud. El problema por el que pasan hoy las personas, y yo creo que a nivel personal, individual, pero también a nivel colectivo, es que buscamos la solución en nosotros mismos, buscamos la plenitud en nosotros mismos. Mantenemos el yo mismo, el sí mismo, como un postulado de plenitud. Creemos que podemos solucionar
el asunto que antiguamente se solucionaba desde el punto de vista trascendental religioso, lo podemos solucionar desde nosotros mismos. Entren en una librería. Yo estoy seguro de que en librerías serias, etcétera, van a encontrar una amplia gama de literatura que tiene que ver con el bienestar, la mejora personal, la búsqueda de felicidad, etcétera. Por eso les digo, hay búsqueda. El tema es que la religión no parece ofrecer respuestas a esa búsqueda personal de sentido de plenitud que hay en las personas. Y las personas van dándose cuenta de que buscando la plenitud en uno mismo, resulta que terminamos muchas veces frustrándonos. ¿Y por qué nos frustramos? Porque la plenitud no puede encontrarse en uno mismo. Hay tres aspectos o ideas fuerza de las que habla Taylor en el libro, ¿no? El primer aspecto sería la retirada de lo religioso de la esfera pública. Esto lo estamos viviendo. Y además piensen sobre todo, para que tengan un ejemplo en la cabeza, los ayuntamientos, entre comillas, del cambio. Bien, hemos llegado a que dependiendo de cómo sea el funeral, no les voy a decir la ciudad, pero el ayuntamiento tapa las cruces en el cementerio, cosa que debe ser una tarea hercúlea. Hemos llegado a eso. Es un laicismo de tipo excluyente, un laicismo que busca eliminar toda referencia a lo religioso en la esfera de lo público. Y no solo eso, ir marginalizando progresivamente la presencia de lo religioso en lo social. Que lo religioso no tenga influencia en la vivencia de las personas ni en la comunidad. El segundo aspecto es la disminución y el ocaso de la creencia y la práctica religiosa. En España las cifras lo dicen. El CIS, que existe más o menos, el Centro de Investigaciones Sociológicas, que existe más o menos desde el año 76-77, en la serie histórica lo va recogiendo. Esto es particularmente acentuado la pérdida de fuerza de la creencia en las dos últimas generaciones. Eso lo sé yo por experiencia. Muchos niños, la primera vez que oyen hablar de Dios, en el mejor de los casos, o de Jesús, es en el colegio y ya cuando tienen la primera etapa de primaria. Y si van a un colegio concertado o a un colegio religioso. Esto es evidente también. Y por último, el cambio de las condiciones de creencia, que vendría a ser una sumatoria de los dos anteriores. Y hay que darse cuenta de que también en la sociedad hay una alternativa humanista, cerrada en el inmanentismo y que es producto que se debe en gran parte a los dos factores anteriores, al aumento de la increencia y a la ausencia de presencia o religioso en la plaza pública. Hay un término en el libro que es bastante central e importante, que es esto de lo impensado. Cuando oyen esto de lo impensado, no piensen que es lo no pensado. ¿Qué es lo impensado? Fíjense, un sustrato no necesariamente consciente o suficientemente consciente en la superficie de nuestro pensamiento que regiría de alguna manera nuestra concepción de lo religioso. Es decir, elementos que aparentemente no surgen en nuestra conciencia o no somos conscientes de que están presentes cuando sentimos, cuando pensamos, cuando actuamos, y que sin embargo están en la recámara de nuestra mente y actúan como palancas en nuestra acción. Y bien, un impensado importante es la ciencia y el progreso científico. La ciencia hoy en día, lo sabemos bien, resuelve cantidad de problemas que antes aparentemente no tenían resolución y que incluso se resolvían con el componente religioso. Eso es evidente. Segunda cosa, cada vez la religión es menos importante para buscar remedios a las cosas. Saben ustedes, este año estamos viviendo una situación un poco
se ha paliado en las últimas semanas, de sequía. Recuerden aquello de las rogativas. ¿Han oído que se hayan hecho muchas rogativas últimamente? No. ¿Por qué no se hacen rogativas? Porque ya la gente entiende que eso no es necesario. Y luego hay que darse cuenta del tema de la autoridad. Y hay que pensar que la religión en esto ha ejercido un papel muy importante a lo largo de la historia. En la presentación lo decía Ricardo. La religión ha sido una fuerza importantísima y nosotros que pensamos el tiempo en siglos, piensen que en cristiano ya tenemos 20 siglos, si hablamos en clave de tradición judeocristiana 3000 años más, piensen que la religión ha actuado como la palanca que movía la vida de las personas y las sociedades. Y ahora eso parece que es claro que no, ¿no? Hay ahí dos cosas de las que también habla Taylor, que es eso de la transformación trascendente y de la reciprocidad inmanentista. ¿En qué consiste eso de la reciprocidad inmanentista? Bien, esto le sonará porque está presente en la sociedad. Buscar la plenitud en un contexto de reciprocidad, de intercambio, donde cada uno buscaría la felicidad, el equilibrio, en una sociedad donde las ventajas serían para todos. Bien, piensen, yo creo que vivimos en una sociedad, y en España es bastante acentuado, yo creo que por el tema familiar, por la experiencia de vivencia que tenemos en comunidad, que es bastante buena, donde hay una gran solidaridad. Y una solidaridad donde ya esa solidaridad muchas veces ya no se hace desde Dios, se hace desde una clave humanista. Y luego Taylor habla de esto de la transformación de sí mismo, más allá de la búsqueda de plenitud humana. Algo como lo que llamaba Hume virtudes monacales, una absurda denegación de uno mismo que podría ser incluso vista como una amenaza para la convivencia en el ámbito comunitario. Taylor dice que la mayoría de las personas viven entre estos dos polos, y dos polos que hacen que muchas veces vivamos en una especie de esquizofrenia entre la vivencia comunitaria y la vivencia de nuestra individualidad, donde el conjugar ese ser personal de cada uno con el ser de los demás es bastante complicado. Pregunta que nos podemos hacer al final de este apartado. ¿Ha triunfado la secularización? Contestación. No, no ha triunfado. La cuestión vendría por pensar en qué consiste esa persistencia, aunque sea débil, del elemento religioso. Y cómo a través de esa persistencia del elemento religioso, aunque sea en fase débil, podemos tener una presencia activa en medio de la sociedad. Y aquí, tanto Berger como Taylor nos hablan de que estamos en el inicio de una época postsecular. El camino hacia una experiencia de lo religioso que solo puede tener sentido desde una búsqueda personal o social comunitaria, tratando de dar sentido a nuestra vida, a la de cada uno, como plenitud humana. Y en cristiano, ¿qué acento particular puede tener eso? Pues superar un poco ese autismo de plenitud. Recuerden aquello del Evangelio, del que se busca a sí mismo se perderá, y reconocer que la plenitud auténtica en la vida personal de cada uno solo puede venir de otro o de los otros. ¿Y cuál es el otro por excelencia? Sin lugar, Dios. Dios, que es el que nos regala el don de la fe, y también los otros con minúscula, que son los demás, nuestros hermanos, en los cuales podemos reconocer el rostro de Dios. Recuerden aquello de, cuando a esto se lo hicisteis, a mí me lo hicisteis. Para terminar, y aterrizando en lo que puede ser una hipótesis sobre el lugar del cristianismo en una sociedad plural, podríamos decir que también desde la fe, desde nuestra experiencia religiosa, desde nuestra comunidad cristiana, podemos postular una laicidad en clave positiva frente a la laicidad excluyente
exclusiva que propugnan algunos en la plaza pública. Y para eso es necesario que el discurso de lo religioso se expanda y que además el discurso de lo religioso, el discurso de la fe, tenga una significatividad que le diga algo a las personas en su experiencia personal, individual y a la comunidad, a la sociedad. Y para eso tenemos que postular un laicismo inclusivo de lo religioso. Y cuando me refiero a eso, fíjense ahí al final de la diapositiva, estamos hablando ni más ni menos de que la fe, reivindicar que la fe tiene un lugar en la plaza pública, de que como cristianos podemos ser, y somos de hecho, un factor de transformación positiva en medio de la sociedad. A eso me refiero con el tema de una laicidad de fe cívica. Una laicidad de reconocimiento. Y pensad en esto de la autonomía moral. Y pensad en esto. Lógicamente sabemos que hoy en una sociedad plural la justicia tiene una autonomía. La comprensión de lo legal, la comprensión de la legislación también tiene una autonomía. Pero que los cristianos pueden tener un discurso que sirva en medio de esa autonomía, en medio de esa laicidad, al bien común, al bien de la sociedad. Y el laicismo, o la laicidad, perdón, de colaboración, es algo que viene en nuestras leyes. Ustedes piensen que la Constitución vigente es del año 78. Los acuerdos entre la Iglesia y el Estado son de principios del año 79 y el último intercambio de notas entre el Estado español y la Santa Sede es del año 2007. Lo que está a la base de esos acuerdos y lo que está a la base de esos acuerdos en su componente económico con la nota del año 2007 es, sin lugar a dudas, la cooperación entre el Estado y la Iglesia. Y que el Estado reconoce a la Iglesia lo que coopera con el bien común en el ámbito de la educación, en el ámbito de la sanidad, en el ámbito de la expresión religiosa y del culto, en el ámbito de la economía, y que la Iglesia reconoce al Estado también su autonomía y la libertad religiosa de otras confesiones. Hay una cosa que aquí les puede sonar un poco rara, pero yo creo que es bastante importante y desde la experiencia cristiana es algo que podemos ofrecer a las personas y a la comunidad, que es recuperar el tiempo, eso que digo ahí con mayúsculas. Y les digo, piensen ustedes, no sé cuántos de ustedes estarán en redes sociales, pero piensen, Facebook, YouTube, Twitter. Piensen en la velocidad que tiene la información hoy, en cómo la información hoy, y sobre todo en clave digital, se mueve a golpe de titular, sin mucha reflexión, con una gran instantaneidad y una gran fugacidad. Si alguien publica algo en Twitter ahora, ese tuit tendrá valor, piensen ustedes, media hora. Mañana menos valor y pasado probablemente ninguno. A mí me da la impresión, mi experiencia personal, que hemos perdido la densidad del tiempo. Y perder esa densidad del tiempo ha significado perder también la densidad de la existencia. Vivimos en tiempo de aceleración, de instantaneidad. Y muchas veces esa manera de comunicarnos, esa manera de informarnos, nos mediatiza. Hay un autor que es alemán, Hartmut Rosa, que ha publicado, lo han traducido hace año y medio, un libro que les recomiendo que se llama Alienación y aceleración. Este autor, cercano a la Escuela de Frankfurt, habla de la existencia de un tiempo profano y de un tiempo sacral. El tiempo profano, piensen ustedes, será el de la vida cotidiana, el tiempo de nuestras rutinas, nuestros tiempos de trabajo, de viaje, de ocio, de descanso. Habría otro tiempo relacionado con lo profano que sería el de la biografía personal y es también un tiempo que está en crisis,
que sería el tiempo de nuestro relato personal, de nuestra biografía. ¿Qué voy a hacer con mi vida? ¿Cuál es el destino? ¿Me voy a casar? ¿No me voy a casar? ¿Cuándo? ¿Voy a tener hijos? ¿Qué trabajo voy a tener? Hoy este tiempo también está algo en crisis. Y luego el tiempo, nuestro tiempo histórico. Y aquí la instantaneidad juega también una mala pasada, porque muchas veces hoy en día no sabemos ponernos en contexto. Vivimos en un tiempo sin tiempo. Y vivimos en un lugar concreto, Salamanca, el que sea. Vivimos en un tiempo concreto, a principios del siglo XXI. Y vivimos en una época concreta con unos rasgos sociológicos, económicos. Y fíjense bien, este autor hace una invocación en su libro para desacelerarnos recuperando el tiempo sacral. Y cuando habla de tiempo sacral, el autor nos dice textualmente lo siguiente. El tiempo sacral es aquel tiempo en que la asociación del pasado, del presente y del porvenir se realiza teniendo en cuenta un cuadro histórico o un relato de historia universal. Y piensen que este tiempo sacral puede tener su vertiente laica, los que luchan contra el cambio climático, los que defienden los derechos humanos, los que buscan la erradicación de la pobreza, la implantación de una justicia. Hay gente que lucha por esto desde una clave que no es religiosa. También tiene una vertiente histórica. ¿En qué sentido? Piensen ustedes, el comunismo en la URSS, en China, en Cuba. Y también, que es aquí donde quiero traer la potencia significativa de esto, tiene una vertiente religiosa muy grande. Miren, piensen aquí, en el lugar en el que estamos, en esta sala tan singular, en este convento tan singular, que esta sala tiene unos 500 años. Uno cuando despierta aquí todos los días en el convento, yo siempre digo que una de las cosas más sanas es darse cuenta de la densidad del tiempo, de que uno, aquí en su vida personal, forma parte de una cadena que tiene siglos. En nuestro caso, los dominicos, una cadena que ya tiene 800 años y en este lugar, en estas paredes, una cadena que tiene 500, 700. Uno cuando se siente formando parte de una tradición, uno cuando consigue dar densidad a su tiempo en clave religiosa, y piensen en la enorme importancia que tiene el tiempo en la tradición de los judíos, en la tradición cristiana, se siente partícipe de una historia, se siente partícipe de un legado y se siente partícipe de una tradición que va más allá de uno mismo, que hunde sus raíces en el tiempo y que tiene una cadena de transmisión. Y por eso tiene un efecto sanador muy importante respecto a nuestras neuras temporales. ¿En qué sentido? Que uno se puede dar cuenta de que vivimos en un devenir que nos sobrepasa, que uno se da cuenta de que vivimos en una historia que nos antecede. Piensen ustedes también en sus familias. ¿En qué sentido nuestros padres nos han hecho ser como somos? ¿En qué sentido el pertenecer a un lugar sirve para que hablemos, narremos nuestra persona? ¿En qué sentido pertenecer a una tradición de pensamiento, a una tradición religiosa, también nos configura? No estamos en el aire, estamos en un suelo sobre el que podemos permanecer de pie y sobre el cual la realidad puede cobrar sentido. Y esto, que les he dicho ahora, nos tiene que hacer también pensar y aprender respecto a la tradición con mayúsculas y a las tradiciones o a la tradición con minúscula. Cuando en cristiano pensamos conceptos, cuando en cristiano pensamos teorías, cuando en cristiano pensamos en dogmático nuestra fe, tenemos que ser capaces de leer las respuestas que dieron nuestros predecesores a los problemas que tuvieron en su época, y piensen ustedes desde el inicio de la fe, épocas de crisis, épocas de grandeza. La Iglesia ha atravesado por muchos momentos. Esa historia tiene que servir para que nos alimentemos y para que sepamos ser capaces de ser creativos y responder a nuestro aquí y ahora. Pero no repitiendo, sino que actualizando. Y segunda cosa,
para leer los textos, para leer las experiencias del pasado, no miméticamente, sino intentando traerlas tradición para arrojar luz sobre nuestra situación actual. En esta clave del tiempo, y voy concluyendo, tenemos que atrevernos a mirar al futuro desde una virtud que es importantísima para los cristianos, como es la esperanza. Los cristianos, yo siempre digo, nunca me cansaré de dar gracias por la fe. El Dios encarnado, acabamos de celebrar la Navidad, Jesús de Nazaret, es la respuesta de sentido que tenemos ante nuestra vida y ante la existencia en comunidad que somos todos. Ese Dios encarnado nos tiene que hacer capaces de aceptar el pluralismo en el que vivimos. Pluralismo social, pluralismo religioso. Nos tiene que ser capaces de vivir de otra manera y significativamente en la complejidad de la sociedad de hoy. Y para eso, nos hablaron en noviembre aquí en estas jornadas de ello, tenemos que ser capaces de recomponer, recuperar todo lo que es la experiencia de interioridad, la experiencia del mundo del espíritu que está bastante desgastada en el mundo de hoy. Somos seres animales, somos seres humanos y en tanto en cuanto humanos somos seres peculiares. Aparte de la vivencia física, de la vivencia mecánica natural que tenemos una vivencia espiritual. Nuestros cuerpos son templos del espíritu. Somos seres que somos, que conocemos, que queremos, que sentimos y que buscamos en nuestra vida, en nuestra experiencia cotidiana, la verdad, la bondad y la belleza. Y en este sentido, lo religioso, y fíjense bien cómo ahí en la diapositiva hablo de que la tarea es no tanto cristianizar, olvídense de aquello de la cristiandad, cuanto evangelizar. Nuestra tarea debe de ser la de recuperar la vivencia de la fe como don, hacer entrar nuestra vida en la lógica de la gratuidad, en la lógica de la gracia, hacer que la vida de los que nos rodean vean que a través de esa experiencia se puede vivir de otra manera, se puede vivir con sentido y puede mejorar la existencia, luchar contra la devaluación del ser, de la persona. Se habla mucho de dignidad humana, pero muchas veces exactamente no sabemos qué queremos decir cuando decimos dignidad, lucha por la dignidad humana, recuperar la dignidad humana. En cristiano, esa dignidad está sellada ni más ni menos que por Dios, que nos dice somos imagen, somos semejanza de lo divino. En nuestra vida hay la capacidad de ser relato de Dios. Y luego, como cristianos, no cabe duda de que tenemos que ser también seres capaces de, abiertos al misterio de Dios, mostrar cómo a través del ser de Jesús podemos dar nueva luz a nuestra humanidad. En clave eclesial, esto pasa por transitar de una iglesia heredada, que no cabe duda que hemos heredado una iglesia, a una iglesia que sea innovada e innovadora, adaptada y con capacidad para entrar en diálogo con el tiempo y en el espacio en el que vivimos. Ser capaces de vivir y de darnos cuenta de los signos de los tiempos. Aquello que nos decía Sení, Congar. Esa intuición que ha estado, piensen en las encíclicas de Benedicto XVI, la fe, recuperar la esperanza, recuperar el amor. O piensen en lo que está siendo el pontificado de Francisco, en clave de comunicación, en clave de hablar un lenguaje sencillo, un lenguaje articulado, un lenguaje que toque a la gente y que le haga incluso al no creyente, oye, esto que está diciendo es importante. Dato sociológico esperanzante de hace poco. La personalidad más valorada en España al terminar el año 2017 pública ha sido el Papa Francisco, delante de Rafa Nadal y del Rey. Bueno, es para darnos cuenta de cómo el Papa, muchas veces no nos damos cuenta, pero está siendo un aldabonazo en este sentido. Hablar de la fe como alegría,
Hablar de la fe como algo que puede comunicarse con sencillez. Hablar de la fe como algo que puede ser transformador en medio de la jungla en la que se ha convertido la economía. Hablar de la fe como algo que puede tocar el corazón de las personas y transformar sus vidas. Ha terminado el tiempo de Navidad. La Iglesia tiene que atreverse a encarnarse. Recuperar la tradición con mayúsculas. Traer a ese Jesús aquí y ahora. Hacer que ese Jesús y que ese Evangelio hable con sentido al hombre, a la mujer de hoy. Buscar a Dios y no a un Dios cualquiera. Al Dios que es amor, o aquello que me decía una catequista de pequeño, que el amor era Dios. Que Dios sea amor tiene que decirnos algo a nosotros. Ese amor es sentido. Ese amor saca lo mejor de nosotros. Ese amor puede transformar la sociedad. Salir de ese encorsetamiento, de ese volverse a nosotros mismos en el que vivimos hoy en día. Salir al encuentro de Dios, salir al encuentro del misterio como una manera de resolver nuestro misterio, el que somos cada uno, y el misterio de los demás. Jesús de Nazaret, sin lugar a dudas, la respuesta. Intentemos incorporarlo a nuestra experiencia y a la experiencia de la vida de los personales. Muchas gracias y gracias por la escucha.